Muy bien, bárbaro, empecemos entonces. Bueno, gracias a todos por los presentes y los que vinieron y los que van a escuchar después de esta entrevista a Dani Dayan del partido Tikva Hadashah, Nueva Esperanza. Dani Dayan es una persona muy conocida acá en Israel. Cuando, digamos, saltó a la fama pública, quizás en el cargo de Moetzet Yesha, cuando fuiste el secretario general Presidente. presidente de Judea y Samaria, de los judíos que viven en Judea y Samaria, y en los últimos años ocupaste el cargo de cónsul general en Nueva York durante 4 años, después de un paso que no sabíamos si te íbamos a ver en Brasil y demás. Luego de esta presentación, Dani, ¿qué hace que un betarí, clásicamente identificado con el Likud, decida romper con su partido madre para abrir una nueva iniciativa política como es Tikva Hadashah? Bueno, la verdad, Gabriel, ante todo, muchas gracias por tenerme acá, pero la verdad que nunca fui demasiado activo en el Likud. Voté algunas veces por el Likud, no siempre. En realidad, el único partido político en el que fui realmente activista fue un partido que ya no existe, ya defunto, Atria, el profesor Yuval Ne'eman, Geula Cohen, etc. Ese fue un partido que realmente me sentía muy cómodo como betarí porque era un partido que mantenía juntos a gente de distintas raíces políticas o ideológicas, del laborismo, del movimiento nacional y del sionismo religioso para una meta, para un fin común. Después, cuando Atria se disolvió en 1992, me encontré con un muchacho joven que tenía aspiraciones políticas, se llamaba Benjamin Netanyahu, y él me trató de convencer de entrar a ser activo en el partido, en el Likud, pero la verdad que decidí no hacerlo y nunca fui miembro del comité central del partido o algo así. Es verdad que algunas veces voté por el Likud. Pero a tu pregunta específica, sí, por las últimas elecciones, las 3 últimas elecciones voté por Likud, pero cada vez con mayor dificultad. Y si me preguntás, me dijiste como betarí, para mí ser un betarí es algo que me define 24 horas por día, 7 días de la semana. ¿Por qué? Es exactamente por eso. Porque sentí que el partido abandonó a Jabotinsky y Jabotinsky abandonó el partido. Sentí que uno de los valores fundamentales de nuestro movimiento, lo que llamamos el Hadar Beitarí, que se diría la dignidad, el decoro Beitarí, es una de las de bastantes cosas que el Likud ya no lo define. Y para mí fue muy difícil seguir estando identificado. Voy a ser muy sincero, en las últimas elecciones del 2020 ya voté, pese a que había jurado a mí mismo que ha llegado el tiempo de cambiar y que no voy a votar otra vez al Likud. Lo hice por eliminación, porque creía que Benny Gantz no es apto para ser primer ministro de Israel y esa era la única alternativa. Cuando Gidon Saar, a quien conozco más de 30 años, cuando todavía se llamaba Serechansky, su padre es argentino, quien no lo sabe, formó Tikva Hadashah, mi primer pensamiento, mi primer instinto fue, gracias a Dios tengo para quien votar. Es un partido en el que nuevamente tengo a quien votar sin hacerme reducciones, sin reservaciones. Cuando me llamó por teléfono Gidon y me pidió ingresar también al partido como candidato, después de un concilio familiar lo decidí hacer. Pero justamente a tu pregunta, Gabriel, vos podés pensar que un tipo como yo, criado y educado como fui criado y educado, puedo no ser miembro de un partido
en el cual están el hijo de Menachem Begin y la nieta de Yitzhak Shamir. Para mí, el partido que sigue el legado de Zev Jabotinsky hoy, de nacional liberal, es Tikva Hadashah. Y por lo tanto, yo creo que Tikva Hadashah es la salvación del movimiento nacional, es la salvación del movimiento jabotinskiano. Porque si no se hubiera formado Tikva Hadashah, no habría más movimiento jabotinskiano. No es algo minúsculo o algo sin importancia. Uno puede decir que es simbólico, pero no es algo solamente simbólico, es algo muy profundo. Que justamente la semana pasada alguien me informó que en Metzudat Ze'ev, en Beit Jabotinsky, en Tel Aviv, el lugar en donde todos nosotros, los betarim, pasamos tantas horas y donde festejamos la victoria de Menachem Begin en 1977, sacaron de allí a Betar Eretz Israel y sacaron de allí a Misdar Jabotinsky. Un partido que no entiende la importancia de seguir el legado de sus mentores ideológicos, yo no lo puedo ver como mi casa política. Dani, como verás, no soy Rina Matzliach y te dejo hablar. Sos mejor. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿sabes qué? Antes de ir a lo de por qué sí, quiero terminar de por qué no. Decís que el Likud de hoy no tiene a Dar Betari. Y la pregunta es, ¿en qué manifestaciones concretas estás viendo que el Likud ya dejó de ser tu casa? Bueno, muy buena pregunta. Sos un buen periodista. Les voy a decir. Ante todo, el Likud ya no existe. El Likud es Bibi. El Likud es Netanyahu. Por lo tanto, tu pregunta, si me permitís redactarla de nuevo, es en qué sentido Netanyahu ya no es, y en el Adar Beitari ya no es jabotinskiano, ya no es mi líder político. Y creo que en tres aspectos que no son realmente ideológicos, debo decir la verdad. La primera razón, el mal manejo de las cuestiones de Estado. Lo estamos viendo día a día. Es verdad, tiene logros. Sin ninguna duda, las vacunas es un logro, los acuerdos de Abraham son logros. Pero cuando veo la manera en que, por ejemplo, la pandemia, el corona, está siendo administrado con decisiones que se toman a las 12 de la noche para ser implementadas por los chicos, nuestros hijos, nuestros nietos, a las 7 de la mañana siguiente, en cuestiones de educación, en cuestiones del aeropuerto. Veo todo eso y entiendo que 12 años consecutivos de ser primer ministro, más 3 años anteriores en los años 90, es demasiado. Si Netanyahu del 2021 sería Netanyahu del 2009, por supuesto que lo votaría nuevamente. Pero es una persona completamente diferente. La segunda razón, y eso sí está estrechamente ligada a la Adar Beitari, es su retórica. Una retórica divisiva, una retórica en muchos casos de incitación, y lo vimos en los últimos días. Lo vimos en los últimos días cuando ya habló de la oposición como morbosidad, tajluá. Él, para defenderse, dijo que no habló de la oposición, sino de la conducta de la oposición. Es lo mismo. Cuando estamos en la mitad de una epidemia que nos costó ya casi 6.000 muertos, calificar cualquier otra cosa de morbicidad, de enfermedad, eso no hace un Betari, eso no hace una persona que yo lo puedo considerar mi líder. Habló del número 2 en nuestra
nuestra lista la doctora Yifat Shasha Bitton de una manera denigrante, hablando de paca, paca, shasha, shasha, que sin ninguna duda no lo hubiera. Es algo interesante lo que hizo en eso, porque, mira, esa fue una respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Cómo puede ser que hay casi 6.000 muertos? Y él la acusó a paca, paca, shasha, shasha, refiriéndose a la doctora Yifat Shasha Bitton, miembro de la Knesset. A ella le sacaron todas sus poderes en la Comisión de Corona de la Knesset ya en junio del 2020, cuando había solo 400 y algo fallecidos. En realidad, el que hoy le hace problemas en la Knesset es un tal Yaakov Asher, que es el presidente de la Comisión Jurídica. Pero Asher es un hombre, es un Ashkenazi y sobre todo es Haredi. Entonces no dijo paca paca Asher Asher, dijo paca paca shasha shasha, una mujer mizrahi y gilonit y laica. La tercera cosa que no puedo aceptar en un líder del movimiento jabotinskiano, en un líder mío, es que en sus cálculos, sin ninguna duda, precede lo personal y lo político a las cuestiones de Estado. Crear en esta situación de crisis un gobierno de 36 ministros, 8 viceministros, no pasar presupuesto, como dijo Guidon Sara, sangre fría. ¿Para qué? Para no cumplir una promesa. Una buena promesa, una mala promesa, pero una promesa que nosotros como Betarim sabemos que hay que cumplir. Y les voy a dar otro ejemplo. Mi amigo Gilad Erdan es muy amigo mío, es un hombre muy capaz. Yo les digo, no hay persona en el mundo, no hay persona en Israel que es capaz de ser simultáneamente en estos días embajador en Washington y embajador en las Naciones Unidas. Es imposible. Yo lo conozco muy bien, los dos cargos. El embajador en Naciones Unidas está en el mismo edificio en el que yo trabajé durante 4 años. Hay cosas que solo el embajador puede hacer. Y no lo puede hacer en Washington y en Nueva York simultáneamente a 4 horas de viaje uno del otro cuando la familia está en Nueva York. Ahora en Washington, cuando hay una nueva administración con la cual tenemos muchos problemas, tendríamos que tener 2 embajadores, no medio embajador. ¿Y por qué lo mandó a Gilad Erdan y le dio a 2 cosas? Para sacar a un adversario político del país. Y lo último, que también para mí es completamente insoportable, es la manera en la cual Netanyahu se exime a sí mismo completamente de responsabilidad de todos los errores, de todas las cosas fallidas. Las vacunas son él personalmente, lo dijo, sí, soy yo personalmente, pero los 6.000 muertos es paca, paca, shasha, shasha. Eso no es un líder de un movimiento del cual yo puedo estar orgulloso. Por lo tanto, yo creo que un gobierno encabezado, un movimiento encabezado de un gobierno encabezado por Guidon Sa'ar, va a devolver la dignidad a la política israelí, va a devolver la higiene a la política israelí y va a ser un gobierno que va a unir y no desunir. Dijimos que todos los partidos políticos tienen lo que se llama en marketing un USP, una ventaja relativa. Y hay partidos en Israel que son partidos claramente sustentados ideológicamente, Meretz, el Partido Laborista, los partidos ortodoxos, lo que sería Yamina o el Mafdal anteriormente, y también el Likud. ¿Cuál es el USP? ¿Cuál es la ventaja relativa de venta fuera de no a Netanyahu o no a la continuidad de Netanyahu que le puede dar el partido tuyo ahora al electorado israelí? Somos un partido nacional liberal, usando los términos comunes en Israel. A mí no me excitan mucho, pero para la brevedad voy a decir de centro derecha.
Lo digo eso porque Menachem Begin nunca usaba la palabra derecha. Él nunca se definió a Tnuat HaCherut o al Likud o a Gahal como un partido de derecha. Él siempre decía que la manera de que estaban sentados en el Parlamento francés en el siglo XVIII, él no tiene ninguna relevancia para él, y él siempre hablaba de una Tnuá Leumit Liberalit, de un movimiento nacional liberal y no de un movimiento de derecha, pero para usar los términos que se han arraigado en el vocabulario político de Israel, diría que somos un partido clásico de centro-derecha. Leal a Eretz Israel, leal a educación judía y leal a Hofesh Haprat, las libertades libertad individuales. del individuo. Dicho eso, hay una característica más que puedes decir es ideológica, no es ideológica. Para mí es ideológica. Es la posibilidad o de unir al pueblo de Israel. Mira, es muy interesante lo que está sucediendo. Muchos partidos dicen que no van a formar un gobierno encabezado por Netanyahu. Hay partidos que dicen que no van a participar en un gobierno en el cual los partidos Haredim ultraortodoxos sean miembros. Lo dice Lieberman, lo dicen otros. Hay algunos que dicen que no van a participar en un gobierno encabezado por Yair Lapid, lo dijo últimamente Naftali Bennett. Hay otros, por supuesto, también nosotros, que dicen que no van a participar en un gobierno apoyado por la lista Árabe Unida, por la Reshima Meshutef. No hay nadie que dice que no va a participar en un gobierno encabezado por Gideon Sa'ar. Y no es una casualidad. No es una casualidad porque Gideon Sa'ar tiene las cualidades, tanto personales como políticas, que pueden unir a muchos, no a todos, pero a muchos sectores de la política israelí. Por lo tanto, en las elecciones próximas del 23 de marzo hay dos posibilidades. La primera es que el bloque de Netanyahu, es decir, Netanyahu, los Haredim, Smotrich y Ben-Gvir de la Tzionut Datit y Bennett tengan 61 diputados, y en ese caso Netanyahu tendremos un gobierno de continuidad con Netanyahu a la cabeza. En ese caso nosotros vamos, como decía Menachem Begin, servir a nuestro pueblo en la oposición. En el otro caso, en el que Netanyahu, que ahora parece ser el más probable, que Netanyahu y sus aliados no tengan 61, el único que va a poder formar un gobierno va a ser Gideon Sa'ar. Yo sé que tenemos pocos escaños en este momento. Ahí acá lo mostrás, 14, lo estaba por decir. Miren, lo que dice las encuestas es, lo que decían las últimas encuestas, ahora vamos a pasar a eso y te sigo, es que el Likud tendría 28, Yesh Atid de Yair Lapid 19, Tikvah Hadashah de Dani 14, Yemina de Naftali Bennett 12, los partidos árabes 9, Shas y tendría 8, y Yadut Torah tendría 6, pero es una cifra baja, Israel Beiteinu 7, el Partido Laborista tendría 7, Meretz no pasaría el 3.25% que necesita para poder entrar a los primeros 4 diputados, el sionismo religioso 5 y Benny Gantz con 5. O sea que ese sería más o menos el cuadro. Ahora vuelvo a tu... Ahora te voy a decir, Gabriel, en la matemática, 19 siempre es más que 14. En todos los casos, en matemática, 19 es más de 14. En política no.
En política hay situaciones en las cuales 14 pueden ser más que 19. Dani, ahora llego a eso, ahora llegamos a eso. Un segundito, quiero terminar con algo, con alguien. Nosotros tuvimos durante muchos años al gobierno de David Ben Gurión, que era considerado en Israel como muy duro. Algunos dicen era un primer ministro fascista, prácticamente. Él decidía todo y los que no estaban de acuerdo con él, y así tuvimos que, por lo menos, inclusive los huesos de Zev Jabotinsky no fueron repatriados. Pero luego vino Levi Eshkol, que la historia ha sido muy injusta con él, porque era una persona que lograba hacer alianzas. Cuando veo a Gideon Sa'ar, parece Levi Eshkol, parece esa capacidad. La pregunta es, Dani, si la gente israelí que tiene miedo de Irán y que tiene miedo de estar en la tensión actual, se permitirá votar a alguien que tiene menos carisma que Netanyahu y que tiene menos, por ahora, pedigrí, por ahora. Muy bien, mira, vos dijiste a Levi Eshkol y tenés razón, yo muchas veces digo que los dos mejores, quizás, primer ministros de Israel fueron los dos primer ministros que tenían menos carisma. Vos nombraste a uno, a Levi Eshkol, yo voy a agregar a Yitzhak Shamir. Y sí, muchas veces pienso que Gideon Sa'ar me hace acordar, yo prefiero decir a Yitzhak Shamir, pero no estoy opuesto, no estoy oponido también a lo que dijiste a Levi Eshkol, a quien tengo mucha admiración. Por lo tanto, sí, yo conozco, como te dije, a Gideon Sa'ar más de 30 años. Soy mayor que él, yo lo conocía cuando él todavía estaba en la escuela secundaria y era el presidente del Noar Atria, de la juventud de Atria. Yo era de los jóvenes de Atria, pasaron muchos años desde entonces. Y veo en él, ya veía en aquel entonces, era claro que él tiene características de un líder, de un pensamiento muy profundo, de saber tomar decisiones. Mira, Netanyahu creó la situación esta en la cual hay una percepción que él es indisponible, de manera muy calculada. Toda persona que crecía un poco, él lo alejaba. Fíjate que en el Likud, por ejemplo, no hay ningún Haver Knesset hoy, no hay ningún ministro en el Likud, salvo Israel Katz, a quien para quizá Netanyahu no le tiene miedo, como sucesor, que fue ministro de Economía, o de Relaciones Exteriores, o de Defensa. Siempre Netanyahu le daba a partidos ajenos esos cargos, con la excepción de Economía. En Economía lo hizo en algunos casos, pero también no a gente que le tiene demasiado miedo como líderes posibles. Lo hizo con Katz, con Steinitz, pero a ninguno le dio ni siquiera el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía y de Relaciones Exteriores, y a quien se lo dio después lo echó a Bogui Ya'alon. Y eso es premeditado. Alguien escribió alguna vez que tenemos que, ¿cómo se dice cuando uno deja de fumar o deja de tomar o deja un hábito? Desintoxicarse. Desintoxicarnos no sé si es la palabra exacta, pero de dejar el hábito de estar dependientes de Netanyahu. Y cuando lo más rápido que lo hagamos, vamos a salir a un futuro mejor más pronto. Mira, Dani, hay peligro que ustedes tienen en el partido en este momento una cantidad de votos que son personas del viejo Likud que no están dispuestas a volver a Netanyahu. Y tienen otra cantidad de votos de personas que eran ex votantes de Cajol Labán. ¿Cómo podés asegurar que un minuto antes de la elección no vuelvan a casa? Nadie lo puede asegurar. Vos sabés, alguien me dijo una vez que las elecciones en general y en Israel en particular son como el Chult judío, como el Cholent.
Vos sabés qué ingredientes ponés adentro, pero no tenés idea qué va a salir de esa olla. Así que nadie puede. Yo creo, y por eso soy optimista, y lo veo también en los números, creo que cuando lleguemos a la semana final de las elecciones, a los últimos días antes de las elecciones, lo que expliqué antes, que Lapid no va a poder ser primer ministro porque en una Knesset en la cual hay 80 Javrei Knesset de derecha, centro-derecha, no van a aceptar como primer ministro a alguien que está a la izquierda del centro. Netanyahu, según muchas encuestas, la mayoría no lo quiere como primer ministro. Y por lo tanto, cuando la gente vea más claramente los últimos días que la definición es entre Netanyahu como primer ministro o Sar como primer ministro, van a reforzar a Sar para que el partido que lidera el país sea un partido con fuerza parlamentaria y no esté demasiado dependiente en aliados de distinto tipo. Puede Dani, ser que suceda, puede ser que estoy equivocado. Unas elecciones, sobre todo en Israel, un sistema electoral con tantos partidos políticos, es imposible prever con exactitud. Pero quiero agregar algo más, si me permitís, Gabriel. Una de las cosas que nos comprometimos inmediatamente al formar la Knesset y el gobierno es legislar un término máximo de 8 años al primer ministro. Digo 8 años y no 2 términos, porque acá en Israel el término puede ser 3 meses. Entonces sería absurdo decir 2 términos cuando en el último año tuvimos 3 términos. Pero no más de 8 años de primer ministro, es algo que una lección que aprendimos de los demasiado largos años de Netanyahu como primer ministro. Estuviste 4 años como cónsul general en Nueva York. ¿El gobierno actual de Netanyahu destruyó nuestras relaciones con el Partido Demócrata? Bueno, destruyó es una palabra demasiado fuerte. No. No los destruyó, pero sí se ha causado daño. Entiendo por qué Netanyahu abrazó con tanto calor, con tanta fuerza al presidente Trump. Los dividendos políticos, diplomáticos que tuvimos de eso fueron realmente importantísimos. Pero había cosas que ya que no eran necesarias. Llamar, por ejemplo, como propuso el entonces ministro de Transportes, Israel Katz, con los auspicios de Netanyahu, a la terminal de Rakevet Kalá, del tren ligero, que lleva al Arabait, ni nada menos que al Arabait y al Kotel, al monte del templo. Donald Trump, es una exageración absurda que molestó mucho a la gente del Partido Democrático. También quizás se podía vivir sin que haya una comunidad en Ramat HaGolan con ese nombre de una persona viva. Hubo cosas simbólicas que molestaron mucho y eran realmente innecesarias. Yo en mis 4 años en Nueva York traté de contrabalanzar eso. Nueva York es una ciudad liberal, es una ciudad demócrata, un estado demócrata. Yo estaba en mi responsabilidad eran 5 estados, de los cuales 4 tenían de gobernadores democráticos y la gran mayoría de los senadores y miembros del Congreso que los representan en Washington son democráticos. Y mi gente sabía, mi staff sabía que a cada republicano que yo me encuentro tengo que encontrar por lo menos con 4 o 5 demócratas. Entonces decir que arruinó, que rompió la relación, no, creo que es una exageración muy grande, pero sin ninguna duda Netanyahu la próxima vez que visite Washington va a tener sobre sus hombros un sobrepeso en ese sentido que va a afectar. Lo vimos en algo
simbólico, la llamada por teléfono que duró tanto del presidente Biden. Eso es algo que Gideon Sa'ar no tiene sobre sus hombros, y con mucha modestia voy a decirte que mis relaciones con el liderazgo del Partido Demócrata son excelentes, y yo por supuesto lo voy a ayudar en eso. ¿Pensás que la política de Biden puede ser especialmente negativa hacia Israel, esencialmente en el tema iraní? Creo que de todos los candidatos potenciales del Partido Democrático a presidente, el dúo Biden, el presidente Biden e inclusive el dúo Biden-Harris es el mejor al que podíamos aspirar. Vi también, me alentó también los nombramientos que hizo de primera fila, no de segunda y tercera. De ahí hay gente que me molesta sus nombramientos, pero los miembros de su gabinete, sobre todo lo que se llama el Chief of Staff, digamos, el jefe de gabinete, el ministro del secretario de Estado, el secretario de Defensa, secretario de Economía, el asesor de Seguridad Nacional, Sullivan, son gente con las cuales podemos trabajar relativamente bien. Ninguna de ellos, ningún miembro de su gabinete pertenece al ala radical o ultra progresiva del Partido Democrático. Ninguno es un aliado de Bernie Sanders o de esa gente. En ese aspecto es alentador. Justamente el hombre que él nombró como encargado de la cartera iraní es Rob Malley. Tuvimos con él muchas dificultades en el pasado. Espero que eso no presagie algo malo. En lo que se refiere a Irán, diría lo siguiente, y eso también es lo que Gideon Sa'ar programa hacer si es primer ministro. Dialogar. Discretamente, sin manifestaciones exageradas como hubo en el pasado. Hay que saber, cualquier presidente demócrata del Partido Democrático hubiera tratado de volver al acuerdo nuclear, de reentrar al acuerdo nuclear. Nuestra tarea diplomática es convencer a Biden que hay que hacer 2 o 3 cosas. La primera, no sacar las sanciones, ninguna sanción que está impuesta sobre Irán, que Trump impuso sobre Irán antes que se llegue a un nuevo acuerdo, si se llega a un nuevo acuerdo. Segundo, negociar duramente el nuevo acuerdo con muchos amendamientos, muchos cambios. Y la tercera, incluir en el nuevo acuerdo cuestiones que no están cubiertas en el anterior, como las cuestiones de misiles balísticos y otras. Si convencemos a eso de Biden, sería un logro diplomático. Y le voy a decir una cosa más. Si convencemos a Biden de hacer eso, no estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo. Porque Irán tiene elecciones este verano. Durante épocas de elecciones las posiciones tienden a ser más duras, y no estoy seguro que se va a llegar a un acuerdo, y en ese caso seguirían las sanciones. Pero hay que dialogar, tenemos que influir y no solo demostrar. A ver, para los que no están impregnados en el pacto nuclear con Irán, Obama firmó un acuerdo con Irán por el cual le permitía a Irán seguir desarrollando misiles de largo alcance con capacidad de aportar cabezas nucleares, y además seguir investigando cómo armar una bomba nuclear y cómo enriquecer uranio más rápido. Y eso fue una de las razones por las cuales Israel se opuso contundente al acuerdo. Si ustedes quieren preguntar algo, lo pueden hacer por el chat y yo voy leyéndole a Dani las preguntas que vayan surgiendo. Tenemos un rato más para poder hablar. Voy a volver a las elecciones en Israel. Mira, si los resultados, digamos que en un escenario en donde Netanyahu no sale un día antes de la elección prometiendo, en el supuesto que la gente le crea, que esta es su última elección,
y que esta es su última cadencia, que podría modificar los resultados si dice algo así. Supongo que deben haber pensado ya en el partido qué harán si él sale con algo así, si es que la gente le cree. Pero digamos que este es el resultado. Digamos que el Likud recibe alrededor de 30 diputados, no llega a 60. La cifra esta me parece un poco baja para lo que es el Likud, y es Yatid y ustedes están más o menos en una cifra como las que vemos ahora, y Amina baja un poco, y tenemos los siguientes resultados. ¿Cómo ves el escenario? Porque sabemos que los ortodoxos van a aconsejarle al presidente que lo forme el gobierno Bibi. El Likud va a decir, obviamente, Bibi, la derecha sionista religiosa va a decir Bibi. ¿Cómo ves, quiénes pensás que van a aconsejar que el gobierno lo forme Guidón Sar? Y si no ves una posibilidad, que antes de Guidón Sar reciba el derecho a formar gobierno y a Yair Lapid, por más que fracase. ¿Cómo ves el escenario, Dani? Puede ser que lo reciba Yair Lapid, pero como lo dijiste, él va a fracasar y 21 días después el presidente va a tener que darle a otro. Lapid no tiene posibilidad de formar un gobierno porque ya demasiados partidos anunciaron que no van a servir, no van a ser parte de un gobierno en el cual él es primer ministro. Por lo tanto, si formalmente Lapid recibe el nombramiento del presidente Rivlin, será solo por 21 días y nada más, sin éxito. En ese caso vendría Guidón Sar. Yo creo que el núcleo del gobierno de Sar será Tikva Hadashah, Guidón Sar mismo, Yamina de Naftali Bennett, Israel Beiteinu de Avigdor Lieberman y Yesh Atid de Yair Lapid. Ese sería el núcleo. Eso no te da 61. Pero a esa composición se pueden agregar otros partidos de derecha o de izquierda. No sabemos qué va a suceder en el Likud en ese caso, en el cual Netanyahu por cuarta vez consecutiva no consigue formar un gobierno estable. 3 veces no formaron un gobierno, una vez un gobierno que se derrumbó a poco tiempo. ¿Qué va a suceder con Smotrich? ¿Qué va a suceder con los partidos religiosos? ¿Y qué va a suceder con otros partidos? Benny Gantz, por ejemplo, también puede ser un aliado en ese caso. Quiero recordar una cosa más antes permitime una cosa más. Yo nombré antes a Yitzhak Shamir. Yo me acuerdo de las elecciones de 1988, cuando Yitzhak Shamir tenía 2 posibilidades: de formar un gobierno de derecha, exclusivamente de derecha, con el partido en el cual yo era activo en ese tiempo, Yuval Ne'eman era su líder y candidato a ministro, o formar un gobierno de unidad, con Shimon Peres, nada más y menos, un hombre al que él no tenía mucha simpatismo. Él formó un gobierno de unidad nacional. Y creo que en estos días, en el cual tenemos tanta división y tanta animosidad entre los campos políticos en el país, un partido de unidad nacional que no es exclusivamente de derecha, yo diría casi una necesidad del país. Según los datos que me dijiste y la coalición posible entre Guidón Sar como primer ministro o algún tipo de rotación, si no es algún tipo de gobierno paritético entre Guidón Sar, Yesh Atid y Amina, a Avigdor Lieberman, esos ya te suman, y si entra Benny Gantz, si es que pasa el umbral de cierre, te suman alrededor de 55 diputados. Según lo que conoces a Guidón Sar, ¿va a ir hacia sumar algún partido ortodoxo o es más probable que sume al Partido Laborista? No sé, es imposible contestar eso. Ahora, una banca para acá, una banca para allá puede cambiar toda la situación y eso pregunta es hipotética y realmente no sé la respuesta. Tú como activista dentro del partido, ¿podés asegurarle a la audiencia que te está escuchando que seguro Guidón Sar no se va a sentar en un gobierno bajo Netanyahu? Sí, definitivamente. Creemos que 12 años es demasiado, es suficiente, quizá demasiado, y vinimos a formar un gobierno de cambio y no un gobierno de continuidad. Lo que estamos viendo
en estas últimas semanas, lo que está pasando en el aeropuerto, lo que está pasando en las escuelas, lo que está pasando en la falta de presupuesto, lo que está pasando de la manera que se están conduciendo los asuntos de Estado. Un hombre de 71 años o 72 años no cambia. Y creemos que continuación del gobierno de Netanyahu por otras, ni siquiera hablé del hecho que va a tener que estar 3 días por semana en su juicio, eso es aparte, ¿no? Viste que ni nombré las cuestiones jurídicas personales de Netanyahu, en eso no es el área política, es en el área, su área personal. No puede seguir siendo primer ministro, no, es más, mira, como mucha gente en Israel, yo por muchos años, los últimos años, tenía esa balanza, sus éxitos diplomáticos y su manera de conducir las cuestiones de Estado. Y por mucho tiempo pensaba que sus éxitos tienen más peso. Hoy creo que es lo contrario, y también, pese a algunos éxitos importantes, pero muy particulares, también veo un mal manejo de las cuestiones de Estado. Dani, vos sufriste en carne propia la fuerza o la ignorancia de la extrema izquierda en América Latina, cuando te nombraron para Brasil. Y pregunta Mauro Netzer, ¿en qué forma un gobierno dirigido por ustedes podría mejorar las relaciones entre Israel y los países de habla hispana? Bueno, eso es sin ninguna duda una de las cosas que yo también quiero hacer. En mi posición en Nueva York, yo me caractericé como el primer cónsul general latino de Israel en Nueva York. Yo era considerado parte integral del cuerpo diplomáticos latinoamericanos en Nueva York, uno más de ellos con el de Colombia y el de Ecuador y de Argentina y México y el de Israel, pues que a todos los líderes latinos de Nueva York siempre me decían que es un problema que yo hablo mejor español que ellos, porque ellos ya son nacidos allá en Nueva York. Hice muchísimo trabajo, por ejemplo, en Puerto Rico, después de los huracanes que hubo en Puerto Rico. Con mucho poco presupuesto hicimos muchas cosas, al punto que los puertorriqueños de Nueva York están convencidos que Israel salvó a Puerto Rico. Las relaciones con la América Latina hoy son en general buenas. Hay que decir que cuando hace pocos años había 4 países latinoamericanos con los cuales no teníamos relaciones diplomáticas, hoy quedan 1 y medio, digamos, reanudamos las relaciones diplomáticas con Bolivia, estuve un poco involucrado en eso, y con Nicaragua y con el presidente provisional de Venezuela, con Guaidó, por supuesto, no con Maduro, y solo queda Cuba como el único país latinoamericano con el cual no tenemos relaciones diplomáticas. Vamos a seguir haciendo eso. Hacen gobierno y estás en el puesto 11, es difícil, creo yo, que te nombren ministro, pero ¿qué te gustaría? No tengo. Bueno, hay algunas cosas que me gustaría hacer. Algunas de las cosas que me gustaría hacer es presidente de la Comisión de Jutz y Bitajón, de Relaciones Exteriores y Seguridad de la Knesset. También me gustaría ser presidente de la Comisión de Aliyá, Klitá y Diáspora. En las relaciones con la diáspora, la importancia de las relaciones con la diáspora me quedó muy claro en mis 4 años en Nueva York, y el hecho que Israel no invierte absolutamente nada, no hablo de dinero, hablo de
de interesarse en lo que sucede a los judíos del mundo. Me acuerdo que quien fue en algunos aspectos una de mis mentores políticos, Geula Cohen, cuando fue electa a la Knesset en 1977, no había comisión de Aliyá, Klitá y Diáspora, no existía, ella la formó. Y antes de formarla, cuando llegó a la Knesset como novata, Yitzhak Shamir era presidente de la Knesset, le dijo a Yitzhak Shamir, ¿dónde se pregunta acá en la Knesset todas las mañanas qué tal está el pueblo judío? Y entonces eso lo convenció a Shamir de formar esa comisión. Eso también sería algo interesante. Y por supuesto, si mi partido tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores, yo sé que no voy a ser ministro, pero viceministro también sería interesante. Muy bien, Billy Schindler hace una especie de catarsis y lo que dice es, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto de dar poder? ¿Qué me das a cambio? O sea, y yo quiero hacerte la pregunta en base a lo de Billy y preguntarte, ¿cuál es la línea roja de Tikvah Hadashah? ¿Qué es lo que no van a estar dispuestos a hacer de ninguna manera para poder conseguir el apoyo de un partido político? Ideológicamente nuestras posiciones son muy claras. Por supuesto que no vamos a aceptar. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Te lo voy a hacer diferente. ¿Meterías a Ben Gvir, la extrema derecha, dentro de una coalición? No. La respuesta es muy clara, no. ¿Meterías a los ortodoxos con las exigencias que tienen los ortodoxos, tanto en presupuestos como, por ejemplo, en ese tipo de autonomía que tienen los ortodoxos hoy dentro de Israel? No, la ventaja que tendría un gobierno nuestro sobre el gobierno actual es que los ortodoxos serían aliados potenciales, pero no aliados necesarios. Indispensables. Por los indispensables. Por lo tanto, la manera en que ellos van a poder exigir cosas, hay necesidades de la población, en educación y en todo tipo de cosas, en vivienda, que por supuesto corresponden, pero sería una situación completamente distinta en la cual es, como vos dijiste antes, si preferiríamos a estos o a estos. Netanyahu no tiene opción, Netanyahu tiene solo a los ultraortodoxos. Nosotros tendríamos dos opciones, así espero, y por lo tanto la situación cambiaría radicalmente. Muy bien, últimos 10 minutos que tenemos y pregunta Pablo. Pablo pregunta, ¿qué propuestas tiene Tikvah Hadashah en temas de salud, empleo, vivienda y en educación? En otra forma, ¿será cuando tú decías que Begin no hablaba de derecha? Porque realmente, si hablas del punto de vista económico, como pregunta Pablo, Begin no era de derecha, ni Betar tampoco era de derecha desde el punto de vista económico. Gideon Sa'ar, ¿quiere intervenir más en estos aspectos y cómo lo hará? Mira, no, según en qué aspecto. Diría así, en el aspecto económico estamos en una situación muy delicada. Estamos todavía dentro de la pandemia, que todavía no sabemos cuándo va a terminar. Sabemos que el alto nivel de desempleo que existe. Por lo tanto, nuestra política económica estaría basada en tres pasos. Ante todo, por supuesto, hacer todos los esfuerzos de salir de la corona, de esta situación, se necesite lo que se necesite. Pero después, diría, hay tres cosas. La primera es primera ayuda. Estamos en una situación en la cual se necesita económicamente primera ayuda. Después se necesita reconstruir la economía del país, renormalizar la economía del país. Y el tercer paso serían reformas estructurales en la economía del país. Nosotros creemos en
Mira, Israel es un país que yo también vengo de ahí, vengo del área de la informática. Israel es un país que tiene, por un lado, una industria informática muy avanzada, que es el gran locomotor de nuestras exportaciones, pero como se dice acá a veces en Ibrita, hay una frase, asandlar olej yajef, el zapatero va descalzo. Toda la manera de manejar la relación entre ciudadano y gobierno se pertenece casi al siglo XIX. Todavía te piden llevar cosas por fax, mandar cosas por fax. Y eso sería un cambio radical que haríamos. Hay quien habla del modelo de Singapur, creo que es completamente no aplicable a Israel, pero en esas cosas nosotros hablamos del modelo de Estonia. En Estonia no hay papeles, no hay todo ciudadano, toda la infraestructura de entre el gobierno y el ciudadano es informática. Es importantísimo dar a la gente cañas de pescar y no pescados. Por lo tanto, vamos a hacer un programa muy ambicioso de preparamiento profesional, hecho por el sector privado, pero financiado por el gobierno para que adaptar a la gente a las muchísimas profesiones que van a cambiar después de la corona. Muy bien, últimas dos preguntas. Quiero decir una cosa más en el área de educación. Quizá esa es la más importante. Lo que sucedió en el último año es una catástrofe. Nuestros chicos fueron a la escuela, al colegio, menos que cualquier otro chico en el mundo. Eso hay que cambiarlo radicalmente. Israel tiene uno de los sistemas de educación más centralizados que existen en Europa, en la OECD. Guidon Saar fue ministro de Educación, de la doctora Ifat Chachapito, nuestro número 2, es doctora en Educación, y ese va a ser quizás el tema en el que vamos a invertir más en las infraestructuras educativas, descentralizando el sistema. Hay demasiada burocracia acá, y en eso se puede hacer cambios radicales. Partido Laborista, 7 diputados. Meretz quizás ni siquiera pase el umbral de votos. Dani, ¿por qué pensás que la izquierda en Israel se ha debilitado tanto? Creo que por la realidad la debilitó. Las ilusiones que dando territorios de Eretz Israel se puede llegar a seguridad y a la paz, se derrumbaron en el 2000, con Barak y Arafat, se derrumbaron con Olmert y Abu Mazen, y se derrumbaron en Gaza, se derrumbaron en el Líbano, y la realidad derrumbó a la izquierda. Había acá una pregunta que, si me permitís, Gabriel, es importante para mí referirme a ella, y es sobre lo que acá el señor se refirió. Si están a favor de uniones civiles. Sí. Te voy a decir muy claro, la situación actual en la cual hay centenares de miles de ciudadanos de Israel que no se pueden casar en Israel. 350.000. 350.000 es imposible. Estamos en el siglo XXI, 2 personas que quieren casarse, no, es insoportable la situación en la cual tienen que viajar a Chipre o a la República Checa y hacer un casamiento. Hubo algún tiempo que permitían hacer un casamiento por Zoom en Estados Unidos, en Utah, en Estados Unidos. Todo ese tipo de patenting, como llamamos acá en hebreo, es imposible. Vamos a buscar y encontrar
la mejor manera de permitir a la gente, ciudadanos de Israel, casarse en Israel, sin perjudicar, por supuesto, el casamiento religioso, que la mayor parte de la población israelí lo quiere. Yo también me casé por casamiento religioso, pero hay quien no puede, debe encontrar la solución, y vamos a encontrar la solución. Hay distintas ideas de cómo hacerlo, pero alguna de ellas va a ser implementada. Muy bien. Última pregunta. Muchas personas que nos están escuchando son latinoamericanos. La pregunta es, ¿puede Israel hacer algo para, luego de salir nosotros de la pandemia, de la vacunación masiva, digamos, marzo-abril, ¿tienen pensado algo para ayudar a las comunidades judías de la diáspora e incluso a gobiernos a través de hacer acciones proactivas para diplomáticamente utilizar nuestra capacidad para poder vacunar a la gente? ¿Qué podrías decir? Mira, lo de vacunaciones no es simple. Imagínate, llega a la Argentina un camión, un avión, del avión baja un camión con vacunas, y es solo para los judíos. No sé si eso va a contribuir mucho a la comunidad judía de Argentina, no digo a Israel, a la comunidad judía de Argentina. No sé si es posible. Prácticamente, en principio sería extraordinario, pero si lo pensamos prácticamente, no sé si creo que no es posible. Pero quiero decir, quizá eso me gusta que estamos concluyendo con este tema, porque es un tema que está muy, muy allegado a mi corazón. Yo me pregunto muchas veces si nuestra generación judía contemporánea tiene alguna obligación, o si usar la palabra religiosa, alguna mitzvah, que es particular a nuestra generación. Te voy a decir a qué me refiero. Me refiero a, por ejemplo, hubo una generación judía que tenía la extra obligación, la extra mitzvah, tanto en Eretz Israel como en el continente americano, de tratar de salvar al judaísmo europeo del exterminio nazi, lamentablemente sin éxito. No estoy juzgando, puede ser que era imposible, pero el hecho es que fue sin éxito. Después hubo una generación judía que tenía la extra obligación, la extra mitzvah de tratar de liberar al judaísmo soviético, traer a Israel a los judíos de Etiopía. Baruch Hashem, tuvieron éxito. ¿Y qué nosotros? No tenemos algo tan claro como aquellos días, pero creo que tenemos dos. La primera mitzvah es asegurar no solo la existencia, sino la existencia de Israel como un Estado fuerte, seguro, exitoso, próspero. Y la segunda, y lo digo como sionista, pese a que me gustaría que todos los judíos vivan en Israel, pero soy también realista, y sé que no van a venir millones, van a venir, espero, tenemos un plan para traer centenares de miles en los próximos 5 años, pero todavía van a quedar muchos en el mundo. La segunda mitzvah que tenemos es la continuidad de la vida judía en todo el mundo, en los lugares en los cuales hay comunidades judías. Y lo que yo pienso, y creo que también Gideon Sa'ar piensa como yo, que va a ser trágico si cada una de las comunidades judías, Israel y la diáspora, elige solo una de esas mitzvot. Nosotros los israelíes nos vemos exclusivamente responsables para la seguridad y la existencia y la prosperidad de Israel, y los judíos del mundo se ven responsables para su propia continuidad. Necesitamos una responsabilidad cruzada. Cada comunidad judía tiene que ser responsable para las dos cosas. Y no tengo duda que ese va a ser uno de los temas de los cuales, si me eligen a la Knesset, voy a ser activo, y también tendré influencia sobre el primer ministro. Muy bien, a todos los que nos siguieron entonces, vamos a difundir esta charla después en las redes sociales para pasárselo también a otros israelíes o a otros latinoamericanos que están interesados en esta nueva postura política de un partido que puede ser gobierno
en las primeras elecciones. Así que, Dani, muchísimas gracias. Entre Betarim nos saludamos con Tel Hai, así que yo te saludo con Tel Hai. Tel Hai, muchísimas gracias a todos y nos vemos el 23. A quien voten, no falten de ir a votar si son ciudadanos de Israel en Israel. Chao, nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias.